Buenos días a todas y a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. En primer lugar, me van a permitir que en nombre de la Junta de Extremadura le muestre mis condolencias a todos los seres queridos de aquellas personas que se nos han ido como consecuencia de no haber podido superar la COVID-19. No solo por el hecho del fallecimiento, que ya es lo más grave y lo más importante, pero también porque en estas circunstancias saben ustedes que la despedida de esos seres queridos está siendo también complicada. Quiero trasladarle también en nombre del Gobierno de la Junta de Extremadura a todos los afectados, a todos los infectados, a todos los enfermos, a todos los infectados por coronavirus y a todos los que han desarrollado la COVID-19, su pronta recuperación y su completa recuperación. No estamos viendo, ahora comenzamos a ver las secuelas de esas infecciones y, por lo tanto, creo que es necesario que le deseemos esa recuperación completa. Y, como siempre, quiero felicitar y agradecer por la labor tan extraordinaria, por el compromiso que están teniendo, por el esfuerzo que están realizando a todos nuestros sanitarios de cualquiera de los ámbitos de la sanidad, incluidos todos los profesionales que forman parte de la salud pública y que ahora mismo están haciendo un esfuerzo en el rastreo tremendamente importante. Gracias también a todos los trabajadores esenciales, a todos los voluntarios y voluntarias, a todos los cuerpos y fuerzas de seguridad en general, que nos permiten que podamos tomar determinadas medidas excepcionales en materia de salud pública y que en este momento nos están permitiendo, por supuesto, que abordemos de una mejor forma esta triste realidad de la pandemia COVID-19, que ojalá podamos tener con la evidencia científica muy pronto la solución farmacológica para que no tengamos que utilizar las soluciones no farmacológicas, que son las soluciones que podemos adoptar hasta este momento. En esta comparecencia, para que ustedes lo sepan, me marco como objetivo actualizarle la situación de la pandemia COVID-19 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Haré referencia a una serie de recomendaciones, porque yo creo que son buenas recordar algunas recomendaciones. Y, en tercer lugar, yo creo que es necesario que apostemos y que le demos una difusión. Vamos a hacer una campaña más intensa de promoción y de uso de esa aplicación que es Radar COVID, pero les voy a explicar que ya está puesta en marcha en Extremadura y hablaremos de ella también un poco, ¿no? La primera cuestión, como les decía, es darles los datos necesarios, las grandes cifras, porque si damos muchas cifras nos perdemos, pero darles las grandes cifras para que ustedes entiendan en la situación en la que nos encontramos en Extremadura. Creo que es bueno, en primer lugar, contextualizar cómo estamos en Extremadura y cómo estamos en el resto del país, porque eso nos permite conocer, nos permite saber cómo nos encontramos en relación con el resto de nuestro país, en ese ámbito de cogobernanza con el que nos hemos dotado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Saben que ahora el parámetro que estamos midiendo es la incidencia acumulada de casos a los 14 días por 100.000 habitantes, que ese es nuestro indicador, el indicador que tenemos que seguir en este momento. Eso nos habla de las personas, de la relación de personas infectadas. Si tuviésemos una población de 100.000 habitantes, ¿cuántos casos se hubiesen dado nuevos en esos 14 días? Esa es la incidencia acumulada en 14 días por 100.000 habitantes. Bueno, pues en este momento en la Comunidad Autónoma de Extremadura estamos en 216,07 de incidencia acumulada a los 14 días. 216,07. La media del resto de España son 256,57. Primera conclusión, en la incidencia acumulada a los 14 días, y esto lo hago como conclusión descriptiva. No me entiendan que no creo que sepamos tanto del virus todavía como para que podamos
dando los datos, culpabilizar ni a unas comunidades autónomas ni a otras. Es decir, yo creo que estamos todos poniendo la carne en el asador para que esto pueda ir de la mejor forma posible. Pero sí les digo que afortunadamente, estamos por debajo de la media del país. Si hiciésemos un ranking entre todas las comunidades autónomas, incluyendo a las dos ciudades autónomas, tanto Ceuta como Melilla, estaríamos entre el 9º y el 10º puesto. Es ahí donde nos estamos situando en este momento en el total de las comunidades autónomas. No obstante, les quiero manifestar mi preocupación. Sigo preocupado y ocupado, pues porque nuestra incidencia acumulada sigue subiendo. No hemos alcanzado el pico ni hemos alcanzado la estabilidad en cuanto a la incidencia acumulada todavía en Extremadura. Por lo tanto, el nivel de contagios parece que llevamos varios días que rondan los 200 y algo, pero esto no significa que todavía no podamos dar un mayor número de contagios. Y lo digo con todas las precauciones del mundo, pues porque en este momento yo no puedo asegurar que hayamos sido capaces todavía de doblegar la curva de incidencia acumulada en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Estamos poniendo todos los medios, pero todavía no lo hemos conseguido. No obstante, si ustedes se van a las gráficas que publica el Ministerio de Sanidad diariamente, verán que si nos fijamos en las gráficas de inicio de síntomas, es decir, de casos diagnosticados por fecha de inicio de síntomas, esa gráfica va descendiendo, pero no quiero crear falsas esperanzas en la ciudadanía. Quiero que mantengamos el nivel de ocupación que en este momento tenemos. Tenemos un porcentaje de ocupación de camas bajo con respecto al resto de España. El porcentaje de camas COVID ocupadas en nuestra comunidad autónoma es del 4%, cuando en el resto del país la media es del 8,5%. Por lo tanto, estamos a la mitad de ocupación que la media del resto de las comunidades autónomas. Eso también es un indicador que, evidentemente, sobre el que tenemos que estar, como decía ayer el director general de Asistencia Sanitaria del Servicio Extremeño de Salud en una entrevista que le hicieron, tenemos que estar encima de eso, pero, evidentemente, en este momento la situación es de una presión asistencial de momento soportable en el ámbito de nuestros hospitales. Por lo tanto, si extraemos algunas conclusiones, estos datos que les acabo de dar sitúan a Extremadura como una de las comunidades autónomas con una incidencia acumulada a los 14 días por 100.000 habitantes de las más bajas, pero con una tendencia creciente aún. Por lo tanto, no podemos afirmar que hayamos alcanzado ese pico de contagios que les decía, ni, por supuesto, que hayamos alcanzado el crecimiento, y ojalá lo alcancemos pronto, el crecimiento en la incidencia acumulada. También, como conclusión, decirle que somos una de las comunidades autónomas con menor porcentaje de ocupación de camas hospitalarias por pacientes COVID-19. Ese es nuestro contexto con el resto de España. Ahora les quiero hablar de la actividad que realizan todos nuestros profesionales del ámbito de la sanidad y del ámbito de la salud pública en nuestra comunidad autónoma, para que ustedes sepan en las grandes cifras y se lo puedan contar a la opinión pública los esfuerzos manifiestos que están haciendo nuestros profesionales y a los cuales felicito. A día de hoy se han hecho un total, en todo lo que llevamos de periodo, se han hecho un total de 153.191 PCRs. 153.191 PCRs. Estamos realizando una media de PCRs diarias de 1.500. Hay días que tenemos picos de 2.000 y pico de PCR y días que tenemos menos picos. Pero estamos, ya digo, con una media aproximada de 1.500 PCR diarias.
Esto supone una tasa reconocida de PCRs por 100.000 habitantes de 123. De 123 PCRs por cada 100.000 habitantes. Estamos por encima de la media del país en la realización de PCRs, donde la media de España es de 113 PCRs por cada 100.000 habitantes. Esto supone un esfuerzo ingente por parte de nuestros profesionales, pero nos da una seguridad tremenda porque nos está permitiendo detectar muy precozmente los casos dentro de la Comunidad Autónoma de Extremadura y hacer un seguimiento muy estricto de los contactos estrechos, que después se lo facilitaré. Las PCR que nos salen positivas son un 11% del total de las que realizamos. Si hiciésemos un corte a día de hoy, con los datos del día de hoy, si hiciésemos un corte, estamos en un 11% de PCR que son positivas. La media del país está en un 13% de PCR positivas. No hace falta que se lo explique. Mientras menor sea el porcentaje, mejor son los datos, porque eso significa que estamos detectando mucho mejor los casos positivos y de forma más precoz. Por lo tanto, en cuanto a ese indicador que les acabo de decir, mientras menor sea, mejor. Por lo tanto, el estar por debajo de la media de España es también positivo. En este momento, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, estamos siguiendo a un total de 12.152 personas. Aquí están incluidos los casos positivos PCR y están incluidos aquellas personas que son contactos estrechos que tienen que guardar la cuarentena. Les repito el número, 12.152 personas en seguimiento en la comunidad autónoma. Seguimiento que mayoritariamente es telefónico, aunque algunos de ellos están ingresados en nuestros centros hospitalarios y, por lo tanto, el seguimiento se está haciendo dentro de los hospitales, evidentemente. Si eso lo desglosamos, tendríamos 3.001 casos activos en la comunidad autónoma a día de hoy, 3.001 casos activos, y los contactos que tenemos en seguimiento son 9.151 contactos. ¿Cuántas personas que nos han dado positivo en las PCR ingresan en nuestros hospitales? El 5%. Aproximadamente el 5%. Es lo que venimos ingresando. Ya les digo, si hacen la cuenta ustedes de las personas que tenemos ingresadas a día de hoy con los que tenemos positivos, es probable que le bailen las cifras de esto que yo le estoy dando. Pero es que lo que estamos viendo en esta segunda ola es que la estancia media hospitalaria es sensiblemente menor. Sensiblemente menor. ¿Por qué? Porque estamos detectando los casos más precozmente que lo hicimos en la primera oleada. Por lo tanto, se dan más altas y el porcentaje de recambio en la ocupación de las camas hospitalarias es mayor. Por eso les tengo que dar este porcentaje, extraerlo de los datos de nuestros sistemas de información. Eso en la hospitalización global. El porcentaje de personas que ingresan en la UCI, afortunadamente, es inferior al 1%, está en el 0,62%. En el 0,62%. Y la tasa de letalidad es bastante inferior a 1. En este momento, nuestra comunidad autónoma está en 0,51%. Esa es nuestra tasa de letalidad en este momento en la comunidad autónoma. Estos resultados nos lo permiten que estamos diagnosticando hasta un 58%, un 58,21% de los pacientes que diagnosticamos con PCR positiva no tienen síntomas. Son asintomáticos. Y esto nos permite, esto nos habla de ese diagnóstico precoz y esto nos habla de ese esfuerzo tan intenso que están haciendo nuestros profesionales.
La edad media en el diagnóstico es de 43 años, frente a los 62 años que teníamos en la primera ola. Eso hace que los factores de riesgo también disminuyan mucho y, por lo tanto, las comorbilidades, es decir, las enfermedades que se tienen además de COVID son menores que las que se tenían en la primera ola. Hasta el día de hoy, pendientes de que le actualicen la tabla cuando ya hayamos hecho el análisis aproximadamente a las 5:05 de la tarde, que es cuando solemos darla, llevamos detectados en toda la nueva normalidad, en todo el periodo de nueva normalidad, 24.852 sospechosos han contactado con nuestro sistema sanitario. Hemos descartado 21.961. Hemos dado 5.911 altas y hemos detectado 17.112 contactos. Les repito las cifras por si acaso no han podido tomar nota de ellas. 24.852 sospechosos, 21.961 personas que hemos descartado la infección, 17.112 contactos, 5.911 altas y en el total del periodo, entre la primera ola y esta segunda ola que estamos pasando, desafortunadamente llevamos, como saben ustedes, 540 personas que no han podido superar la COVID-19. En el periodo de nueva normalidad hemos detectado como positivos a 74 sanitarios de todas las profesiones sanitarias. Un número sensiblemente inferior a lo que ocurrió en la primera ola. Residencias, centros residenciales, que saben ustedes que ha sido uno de los trabajos que nos hemos propuesto con el plan de contingencia más importante en este momento. En este momento, 11 centros residenciales de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 11 centros residenciales de la Comunidad Autónoma de Extremadura tienen algún residente infectado por COVID, infectado por coronavirus, perdón. En el total del periodo hemos detectado 97 residentes que han sido positivos. Hemos sido capaces de dar 2 altas ya de residentes de residencia y 21 trabajadores que han sido positivos. Pero quiero decirles que en todo este tiempo hemos sido capaces de evitar que se introduzca la infección hasta en 25 centros residenciales. ¿Por qué? Por la decisión que habíamos tomado en el plan de contingencia de hacerle PCRs a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que se incorporasen con motivo de o un periodo de vacaciones o que fuesen contratados en ese momento. Por lo tanto, yo creo que el trabajo está siendo muy intenso, pero el trabajo está siendo también muy productivo. Quiero incidir en algunas cuestiones. Les decía que tenía como objetivo darles la información sobre la pandemia. Creo que he hecho una radiografía de la pandemia en este momento. Ahora quiero centrarme en algunas recomendaciones que yo creo que les viene bien a la ciudadanía en general. Si me preguntan en qué centraría los esfuerzos de prevención, hay 2 aspectos que son importantes. 2 aspectos que son importantes. Estamos detectando que la mayoría de los contagios se nos producen en reuniones familiares, donde hay una inexplicable relajación de las medidas de prevención y de protección. Y en segundo lugar, el segundo foco de contagios más importante que estamos detectando en este momento es el ocio no controlado. El ocio no controlado. Y al ocio no controlado me estoy refiriendo a fiestas privadas, en sitios que no son
locales de hostelería y que no cumplen con las medidas de seguridad, o bien consumo de alcohol en la calle, o bien reuniones de amigos. Es decir, el ocio no controlado nos está generando un porcentaje nada desdeñable de los contagios que se están produciendo en la comunidad autónoma. Y yo creo que le viene bien a la sociedad extremeña, que se está comportando de forma ejemplar, que seamos capaces de darles pistas de por dónde van los contagios para que se adopten y se extremen las medidas oportunas. Quiero llamar la atención ahora que estamos en la época escolar, que por favor, se guarde el aislamiento que le indican los rastreadores del sistema sanitario. No es generalizado, pero tampoco es infrecuente que por probablemente no haber explicado lo suficientemente bien las medidas, cuando a uno lo llaman para que se haga la PCR, tiene que estar en aislamiento hasta que le den el resultado de la PCR. Es decir, cuando te llama un rastreador, cuando te llama un médico, cuando te llama una enfermera, bien porque seas sospechoso o bien porque seas contacto estrecho, y te indica que te tienes que hacer la PCR mañana, al mismo tiempo va implícito el que se tenga que realizar el aislamiento hasta que te den el resultado de la PCR. Por lo tanto, pido por favor que no se acuda a los colegios, que no se acuda al lugar de trabajo y que se guarde el aislamiento hasta que le den el resultado de la PCR y la conducta que tiene que seguir una vez que le hayan dado el resultado de la PCR. Porque esto también estamos detectando que se está produciendo en determinadas circunstancias. Y es importante que la ciudadanía lo conozca para, ya digo, extremar las precauciones en ese sentido. Termino diciéndoles que hemos puesto en marcha la aplicación Radar COVID. Está activa desde el día 15 en nuestra comunidad autónoma. Irá mejor y funcionará mejor mientras más nos la descarguemos. Se puede utilizar en el sistema Android y se puede utilizar en el sistema iOS. Por lo tanto, animo a que nos descarguemos la aplicación Radar COVID. Haremos una campaña informativa de divulgación para la descarga de la aplicación Radar COVID, pero esto es muy importante, esta aplicación Radar COVID, porque nos permite unos rastreos, nos permite unas ayudas en el rastreo, que es muy importante. La aplicación Radar COVID cumple con todos los criterios de confidencialidad. En ningún caso se dan los datos de los pacientes positivos. Cuando una persona es positiva, se le invita a que introduzca en la aplicación un código, que es el que señala ese teléfono como un teléfono que lo porta una persona que está infectada. Y dice, pero si está infectada se tiene que quedar en casa, por lo tanto no contagiará. Claro, pero es que el teléfono del resto de los que han podido estar en contacto, recibe un mensaje si en los últimos 15 días ha estado al menos 15 minutos a menos de 2 metros de distancia cerca de ese positivo. No lo hace a posteriori, porque a posteriori no debería producirse contagio, puesto que el positivo debería estar en casa y, por lo tanto, no tengo por qué acercarme al teléfono de un positivo, si todo se hace bien. Y haciéndose todo bien, los 15 días previos, si se ha estado en contacto con ese teléfono al que se le ha introducido el código,
en el teléfono del que ha estado en contacto más de 15 minutos a menos de 2 metros de distancia, sale un mensaje. Esa persona a la que le sale el mensaje debe llamar al 112 y el 112 le dirá cómo tiene que comportarse y si verdaderamente es contacto estrecho o no es contacto estrecho de esa persona. Porque el teléfono no entiende de si se ha puesto la mascarilla o no, por ejemplo, o si ha utilizado medidas de prevención. Por lo tanto, será con un interrogatorio sencillo que se hace en el 112, un interrogatorio epidemiológico, como se sabe si puede ser contacto o no puede ser contacto. Creo que estos son los datos más destacados y daremos cumplida información de los casos de hoy a partir de las 5 de la tarde. Preguntas. Pasamos primero las preguntas de los que estáis en la sala de prensa y luego por videoconferencia le damos paso a los compañeros, ¿vale? Sí, hola, buenos días. ¿Podría poner porcentaje al tema de contagio fruto de reuniones familiares y de ocio no controlado? En el caso del ocio no controlado decía porcentaje nada desdeñable. ¿Lo puede cuantificar en ambos casos? Pues mire usted, ahora mismo de los brotes que tenemos, sociales deben ser entre el 40 y el 50% sin riesgo de equivocarme. Y familiares estaría alrededor de un 30 o un 30 y tantos por ciento, aproximadamente los brotes que tenemos en este momento. No lo he calculado, pero... Consejero, buenos días. Decía que la presión asistencial en estos momentos en los hospitales es soportable. Sin embargo, un medio de comunicación publica hoy que la UCI del Virgen del Puerto de Plasencia solo dispone actualmente de una cama. No sé. Bueno, vamos a ver. Efectivamente, si solo vemos las camas que ahora mismo están puestas en marcha con motivo en el funcionamiento habitual de los hospitales, pues es posible que algunos de los hospitales, en cuanto se le ocupen, Plasencia me parece que tiene 4 pacientes en UCI, si no me equivoco. Sí, 4 pacientes en UCI tenía ayer, no sé hoy cuántos dará, tiene 4 pacientes en UCI por COVID. Nosotros calculamos el porcentaje también con el plan de contingencia. Con el plan de contingencia. Y si nos fijamos en el plan de contingencia, casi llegamos a las 200 camas de UCI en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Eso significa que si en este momento tenemos 15 pacientes en UCI, el porcentaje es muy pequeñito de esas 200 camas que podemos poner en marcha de unidad de cuidados críticos. ¿Que tenemos que estar vigilantes? Sí, pero evidentemente, de momento, el comportamiento que lleva la pandemia no es ni por asomo, afortunadamente, el comportamiento que tuvo en la primera ola, ¿no? Independientemente de que pues las camas de UCI son un bien escaso, que si en algún momento hubiese que utilizar camas y se tuviesen que poner en marcha, nuestro plan de contingencia nos dice que en un plazo máximo de 48 horas estarían disponibles el máximo de camas de UCI que podemos implantar en toda la comunidad autónoma. Ese es nuestro plan de contingencia y sobre eso calculamos. Yo quería saber si ha dicho que hay ahora mismo 3.001 casos activos. Sí. ¿Esta es la cifra más alta de casos activos que hemos registrado o en la primera ola se dieron más? No creo que sea la cifra más alta. No tengo la evolución de los últimos días. Pero no creo que sea la cifra más alta porque también estamos dando muchas altas. Ayer dimos 122 altas. Vale. Y también si nos puede detallar las 11 residencias que tienen ahora mismo casos activos de coronavirus. ¿Detallarles las 8 residencias? Sí, las 11 residencias. Pues no sé si lo tengo aquí, pero si lo tengo se lo digo. Si no... Un segundo, por favor.
con residentes. Es que tengo mezcladas las que están dadas de alta, prefiero no darle el listado, porque les voy a liar más que solucionarle la duda. No hay problema que se lo manden desde el gabinete de prensa mío. Si le digo, si quiere, se las digo por áreas. De las 11 afectadas, 5 están en el área de salud de Cáceres, 1 está en el área de salud de Coria, 1 está en el área de salud de Don Benito Villanueva de la Serena, 2 hay en el área de salud de Llerena Zafra y 2 están en el área de salud de Mérida. Por aquí, ¿qué tal? Buenos días, consejero. En cuanto al curso escolar, ¿no?, que evidentemente también preocupa a la familia, tenía una pequeña duda en referencia al caso de las escolapias. Se han cerrado 2 centros educativos, uno de ellos sin casos, pero por la situación de Torremejía, otro de ellos en Majada de Tietar, con 3 positivos, pero en las escolapias ya hay 4 clases confinadas, aunque 3 se conocen de dónde vienen. No sé si es incongruente, ¿no?, a simple vista de que se cierren unos y otros no, eso por un lado. Y luego por el otro, le repito la pregunta que le hice ayer a la vicepresidenta. La Junta de Extremadura preveía que en una semana pudiera haber una treintena de centros con casos. ¿Es lo previsible? ¿Es un poco más de lo previsible? ¿Menos? Gracias. Con respecto a la primera pregunta, solo se cierra un centro educativo cuando hay transmisión comunitaria descontrolada. Es decir, si hay niños o hay docentes o hay personal que no sea docente en un centro educativo en un volumen siempre superior a 3, donde no conocemos la trazabilidad, donde es difícil seguir la trazabilidad, es decir, dónde se ha contagiado, cuáles son sus contactos estrechos, etcétera, entonces tomamos la decisión de cerrar. O cerraríamos también si, conociendo la trazabilidad, supone un porcentaje alto de la comunidad educativa que está en ese centro educativo. Por lo tanto, en las escolapias no se ha dado esa situación todavía y, por lo tanto, es congruente que sigamos adoptando este tipo de medidas y estamos ajustándonos al protocolo que compartió la sectorial de Educación con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Con respecto a la segunda pregunta que me hace, la experiencia que hay en otros países que han empezado las clases antes es muy parecida a la que tenemos en España ahora mismo. Pero solo nos podemos fijar en eso, porque este virus es que venía sin manual de instrucciones. Entonces es difícil que yo le pueda contestar taxativamente si de verdad esperábamos que hoy tuviésemos ese número de aulas que tenemos cerradas. ¿Es normal que ocurra esto? Es normal. Es normal que cuando se mueven las personas, al inicio, es normal que ocurran estas cosas. Es normal. Por cierto, pasará también en el ámbito universitario. Y quiero llamar la atención de algo que me preocupa, que preocupa también a otras comunidades autónomas, que son los pisos de estudiantes y los colegios mayores, que ahí se pueden, también pueden ser un centro de ocio no controlado que tenemos que entre todos, proponernos que esto no sea así, ¿no?, para poder controlar esta situación y que la educación sea presencial. Es un ruego que le hago a la sociedad, es un ruego que le hago a la comunidad universitaria para que podamos hacerlo posible. Pero sí, no estamos muy lejos de lo que ha ocurrido en otros países y en otras comunidades autónomas. Lo que tenemos que hacer es esto, lo que estamos haciendo. Es decir, sale un caso, vamos a por el caso, lo detectamos precozmente, seguimos los contagios, establecemos pautas claras y esperando que podamos vacunarnos lo antes posible para que podamos estar aquí sin mascarilla, para que podamos estar en la normalidad que siempre hemos conocido, ¿no?
Sí, buenas, consejero. Hola. Relacionado con todo lo anterior, por un lado, me gustaría si pudiera actualizar cuáles son las localidades que están en fase 2, ya sea con movilidad, sin movilidad, cuáles son las que estarían pendientes, no sé si lo tiene tramitado la Junta ante la autoridad judicial. Y otra reclamación que hemos escuchado en esas localidades en las que se acaba cerrando un centro escolar por completo es cómo no es eso sinónimo de pasar a la fase 2. Cerramos el colegio, pero permitimos la movilidad en la localidad, permitimos por la tarde la socialización, Sí, todos asuntos. se lo digo ahora. Mire, en el total del periodo hemos declarado 143 brotes. De esos 143 brotes hemos sido capaces de cerrar ya 33. Tenemos en este momento 110 brotes en la comunidad autónoma que están activos. Hay 9 de esos brotes que afectan a unas cuantas de localidades, que ahora se las digo, que hemos tenido que adoptar medidas excepcionales en materia de salud pública. Unas conllevan aislamiento perimetral y otras no, de la localidad. Las que llevan aislamiento perimetral son 5 brotes, pero en aislamiento perimetral hay 6 localidades, porque uno de los brotes afecta a varias localidades. En este momento estarían Alía, estarían Valencia de las Torres y estaría Llera. Valencia de las Torres y Llera es la que digo que forman parte del mismo brote. Y ya pasadas, en las cuales hemos tenido que tomar medidas adicionales, pero que ya han decaído porque se ha controlado la incidencia, estarían Alcántara, Villarta de los Montes y La Barquilla. En ese grupo de aislamiento perimetral y medidas parecidas a la fase 2, tendríamos, por lo tanto, en este momento a Alía, a Valencia de las Torres y a Llera. Y tenemos 4 brotes, de los 9 que le decía, 4 brotes que no tenemos aislamiento perimetral de las localidades, pero que sí tenemos medidas dentro de la localidad que son parecidas a la fase 2, en el control de aforos, que son Cabeza del Buey, Casar de Cáceres y La Haba, que son las que están en este momento activas, y ya pasada, porque ha controlado su incidencia acumulada, La Morera. Este es el mapa de brotes y de aislamientos que se realizan. A la pregunta que me realizaba, si no es incongruente que de forma preventiva cerremos un colegio y no apliquemos la fase 2, para cerrar un colegio lo podemos hacer sin esperar ratificación judicial. Por lo tanto, es una cuestión muy ágil. Pero además, la educación tenemos que protegerla y no pasa nada por pasarlo a lo que llaman en educación estadio 3, que es la fase no presencial. Eso lo hemos hecho en un colegio que es en el de Torremejías. En este momento estamos estudiando adoptar medidas excepcionales en materia de salud pública que tendrán que tener ratificación judicial y que todavía estamos haciendo los informes epidemiológicos con los informes de movilidad en la localidad de Berlanga, en la localidad de Campillo de Llerena, en la localidad de Valdeornillos, en la localidad de Saucedilla y en la localidad de Torremejía. No obstante, el adoptar estas medidas excepcionales tienen que estar muy bien fundamentados desde el punto de vista del informe epidemiológico para poder contar posteriormente con la ratificación judicial. ¿Eso quiere decir que no estamos haciendo nada en esas localidades? No, quiere decir, estamos en contacto con esas localidades, le hemos dado pautas de actuación generales y ahora lo que estamos estudiando son esas medidas excepcionales. Pero esto es un proceso dinámico, ¿vale? Sí.
Sí. Buenos días. Yo tenía varias preguntas en cuanto a las medidas excepcionales. En primer lugar, me gustaría que me confirmara si se ha levantado ya el aislamiento en Villarta de los Montes y en Alcántara. Sí. Sí. Respecto a las residencias, nos ha llegado que ha fallecido un residente del Centro de Mayores de Berlanga. ¿Nos lo puede confirmar? También un fallecido ayer. ¿Hoy por la mañana? Nos ha llegado hoy, sí. No le puedo confirmar. ¿Y nosotros hacemos un consejo de dirección con las direcciones de salud y con las gerencias de área a las 2 de la tarde para actualizar los datos. Es ahí donde analizamos el porcentaje de si ha habido un fallecido, si el fallecido hay que comprobar que efectivamente haya fallecido por COVID, si no tenía la PCR hecha, si en el informe, si en el parte de defunción, en el certificado de defunción pone que ha fallecido por COVID, y siento no poderle, si ha fallecido esta mañana no tengo el dato y prefiero no decírselo porque no lo sé, no se lo puedo decir. Respecto a los brotes, la ciudad de Badajoz acumula un número de brotes importante, el área de salud de Badajoz. Sí. ¿Se plantean medidas excepcionales en ese Bueno, área? estamos en contacto con los alcaldes de grandes ciudades en este momento que tienen un número de casos importante. Un número de casos importante, pero que no superan en ningún caso la incidencia acumulada de los 200 y pico casos positivos por cada 100.000 habitantes. No ocurre en ninguna de las grandes ciudades, pero sí que hemos tenido, tenemos un contacto permanente con la ciudad de Badajoz, permanente, absolutamente permanente, que se lo agradezco al alcalde. Tenemos un contacto permanente también con Cáceres Ciudad, porque Cáceres Ciudad en los últimos 7 días ha tenido un incremento en el número de positivos, sin llegar a una incidencia acumulada llamativa, pero también tenemos un contacto estrecho con esa ciudad. Lo tuvimos con don Benito Villanueva y logró frenar su curva, y lo hemos tenido también con Villanueva de la Serena. Esas 4 ciudades, y ahora empezaremos a tenerlo porque también hay un porcentaje de positivos. Empezaremos a trabajar también con la localidad de Almendralejo, porque en los últimos días está dando un número de casos importante, pero digamos que estos son que las primeras medidas que adoptamos en esas ciudades tan grandes o en esas ciudades que son más grandes, en primer lugar muy pendientes de la incidencia acumulada. A partir de una incidencia acumulada de 100 y pico, casi 200, solemos ponernos en contacto con el alcalde o alcaldesa y comenzar a trabajar con ellos, porque hemos visto que don Benito ha dado buenos resultados las medidas que adoptamos y no hemos tenido que adoptar ninguna medida excepcional de fase 2. Por otro lado, en la ciudad de Badajoz tuvimos una duda hace un par de semanas si había transmisión comunitaria descontrolada, porque estábamos teniendo un número de brotes, como usted dice, y un número de casos importantes. Hicimos un estudio masivo aleatorizado, y del total de muestras que obtuvimos en la ciudad de Badajoz, en el barrio que estaba más contagiado, o que tenía más número de contagios, mejor dicho, del total de 1.000 muestras o 1.000 y pico de muestras solo salieron 5 positivos. Eso quiere decir que tenemos una transmisión comunitaria que de momento está controlada y no requiere en este momento de unas medidas excepcionales en ningún caso. Ya sabe que el virus, si nos ha enseñado algo, es que siempre hay que decir detrás de cada una de las cosas que se dicen, de momento. Pero de momento no pensamos en hacer nada más. Ayer el colectivo de docentes se manifestó en Badajoz, reivindicaban la figura del responsable COVID no docente. ¿Se plantean esta posibilidad? Bueno, tenemos una atención primaria de salud muy potente en nuestra comunidad autónoma, Hemos empezado ya hace tiempo, sin razones de COVID, con una experiencia piloto de implantar enfermeras escolares en aquellos centros en los que había niños que tenían necesidades de cuidados sanitarios especiales, pero en este momento, con la referencia de la atención primaria de salud y el coordinador COVID de cada centro escolar,
que no es un sanitario, pero si es alguien de la comunidad educativa que está en contacto permanente con las direcciones de salud, entendemos que de momento no parece que sea el camino más adecuado. Si tuviésemos una atención primaria de salud raquítica o tuviésemos una atención primaria de salud que estuviese menos dotada de lo que está en este momento, pues probablemente tuviésemos que pensar en otra figura. Pero en este momento no nos parece que sea lo más adecuado, porque además cada uno de los niños que asiste al colegio está asignado a un cupo de pediatría o a un cupo de medicina de familia y tiene su enfermera de referencia, su enfermera de cabecera. Por lo tanto, bien haríamos en no defragmentar la atención sanitaria de ese niño. Y quien lo conoce es su pediatra de cabecera, quien lo conoce es su enfermera de cabecera, quien lo conoce es su médico de familia de cabecera, quien lo conoce es su enfermera de cabecera, ¿no? Y por lo tanto, no estimamos en este momento hacer eso. Ahora bien, sabe Educación que todos nuestros dispositivos de salud pública están para dar toda la formación necesaria para que la comunidad educativa se sienta segura a la hora de abordar los casos positivos que se le puedan dar, así como cualquier otra contingencia de protección COVID dentro del ámbito educativo. Buenos días, señor consejero. Buenos días. Sobre Berlanga, Campillo, Valdeornillos, Saucedilla y Torremejía, lo que se plantea es aislamiento, ¿no? En todos los casos. Sí, ahí estamos estudiando si llevamos los aforos a un equivalente a la fase 2 y si alguno de ellos requiere aislamiento perimetral. Por eso estamos estudiando también la movilidad que tiene la población. No es lo mismo. Los alcaldes están rogando encarecidamente a la Junta que aíslen el pueblo. Yo entiendo muchas veces al contrario. Casi. Yo entiendo a los alcaldes, además estoy en contacto con ellos, entiendo perfectamente cuál es el agobio que tienen los alcaldes. Los alcaldes, el aislamiento perimetral evidentemente les da un resuello en cuerpos y fuerzas de seguridad que es importante, el aislamiento perimetral, pero nosotros tenemos que estudiar los indicadores de salud pública y epidemiológicos antes de tomar una decisión de esas características, porque tampoco podemos, no tenemos recursos para aislar todos los pueblos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ¿no? Entonces, tenemos también que hacer una utilización eficiente de los cuerpos y fuerzas de seguridad, ¿no? La segunda cuestión que le planteo, ahora que ha salido el tema por Madrid, que lo acapara todo, en Extremadura, por nuestra fisonomía, tenemos sobre todo una población rural o de municipios pequeños y medianos. ¿La Junta se plantea ahora, o habría, digamos, posibilidad de aislar barrios? Evidentemente estamos hablando de Badajoz, Cáceres, Mérida, no creo que, o incluso Almendralejo. Si es necesario hacerlo, se hace, sí. No. Ahora mismo no. No, le contestaba a su compañera y ahora mismo en principio no. Ahora mismo en principio no nos planteamos ninguna medida de esas características en las grandes ciudades. Pregunta más aquí. Los compañeros que están por videoconferencia quieren preguntar algo. Pepe está levantando la mano y no lo veo, pues está oscuro. Pepe Aroca, del diario.es. Buenos días. ¿Se me oye? Sí. Dos cuestiones. En primer lugar, ha dicho que la tasa de infecciones en la PCR es del 11% frente a un 13% de la media española. Esto indicaría que se están estrechando las diferencias que había al principio de la pandemia entre los territorios, porque quiero recordar que los primeros estudios de seropositividad daban un 3, un 4 en Extremadura y porcentajes más altos en nuestra España. Es decir, se está repartiendo el virus por toda España y por otro lado nos estamos acostumbrando a convivir con él. Y la segunda cuestión existe cierta sensación en la población extremeña de que los centros de salud no están atendiendo las demandas tal como se les presenta, es decir, demoras en dar consultas telefónicas, hay cierto enfado. ¿Se podría explicar por qué se produce esta situación?
¿Qué hace el personal de los centros de salud y cuándo se va a normalizar esta situación? Bueno, gracias por las dos preguntas. La primera es oportuna. No se debe confundir seroprevalencia con PCRs positivas. El estudio N-COVID, que es al que se refiere Pepe, es un estudio que está diseñado por el Instituto de Salud Carlos III y que tendremos una nueva oleada de estudios en la segunda quincena de octubre. Y ahí sabremos qué porcentaje de extremeños y de extremeñas nos dan positivo en anticuerpos, en defensas contra el virus. Yo la tasa que estoy dando y la tasa que se está dando en España es del total de PCR que se realizan, ¿cuántas de esas PCR son positivas? ¿Qué es lo que no sabemos de este virus todavía? ¿Cuánto duran las defensas? Entonces puede ser que hagamos un estudio de seroprevalencia y el porcentaje de defensa no salga parecido al que hemos tenido, que no alcancemos más que el 3% de anticuerpos. Pero es un estudio muy importante también para las vacunas, porque dependiendo de lo que dure las defensas, serán necesarias más dosis de recuerdo o menos dosis de recuerdo de la vacuna. Por lo tanto, cada una de las dos cosas a las que se ha referido tiene una utilidad. El estudio de seroprevalencia nos dice cuántas personas están inmunizadas y lo que yo acabo de decir de las PCR es, del total de PCR que hacemos, ¿cuántas nos dan positivo? Son dos cosas distintas que creo que no se pueden, que evidentemente están en algún momento relacionadas, pero que no se puede llegar a la conclusión que planteabas de que se esté estrechando o esté aumentando el número de seropositivos en nuestra comunidad autónoma y en nuestro país. Con respecto a los centros de salud, hemos estado haciendo un estudio de nuestros centros de salud. Del total de 111 centros de salud, aproximadamente en este momento hay 27 centros de salud de esos 111 donde se tiene alguna dificultad en el acceso. No he incluido los consultorios porque los consultorios tienen una accesibilidad mayor que en la mayoría de las ocasiones. Son 400 y pico de consultorios locales lo que tenemos en Extremadura y tienen un acceso más importante. ¿Por qué se produce esto? Pues esto se produce como consecuencia de la protección de los profesionales y de la protección de los pacientes. Hay centros de salud que sus espacios permiten que se puedan realizar circuitos COVID y que puedan tener una actividad presencial mayor, y hay en otros que estamos estudiando la forma de poderlos ir pasando a esa actividad asistencial presencial. Yo pido disculpas a esos pacientes que llaman por teléfono y que me llegan quejas también al correo electrónico y que suelo responder. Yo le pido disculpas a los pacientes. Pero pido también que entiendan a los profesionales de la atención primaria de salud. Cuando se está realizando eso, se está realizando para protegerse ellos, para poder seguir luchando contra el virus, y en segundo lugar porque se está protegiendo a los pacientes, porque no puede haber aglomeraciones. Si estamos diciendo que no puede haber aglomeraciones fuera, no puede haber aglomeraciones dentro de los centros de salud. Ahora, tenemos que seguir invirtiendo en los medios de comunicación, tanto telemática como presencial, en esos centros de salud donde hemos detectado que todavía existe alguna problemática en este sentido para que no haya enfermedades que se nos queden fuera. Es verdad que nos ha cogido también la época de vacaciones y ahí estamos un poco más limitados, porque no tenemos todos los médicos de familia que nos gustaría haber podido contratar. Y en ese difícil equilibrio es en el que nos encontramos, ¿eh? Pero quiero defender muy mucho a los profesionales de atención primaria que lo están dando todo, por atender de la mejor forma posible a los pacientes en este momento. Espera, Pepe, un segundo.
Ya. Con esto. ¿Puedes repetirlo, Pepe, por favor? Sí, que es que yo le había preguntado, ¿cuándo se va a normalizar la situación? Normalizar la situación, ya estamos trabajando en ello. Queremos que conozcan, hay un plan de normalización de la atención sanitaria en atención primaria de salud. Queremos que lo conozcan los profesionales de los equipos de atención primaria. Mi idea era haberlo presentado hoy, pero prefería primero presentárselo al resto a los profesionales antes de darlo a conocer a la opinión pública. Entonces, yo creo que a partir de la semana que viene podremos empezar a tomar medidas que vayan normalizando progresivamente la actividad presencial en los equipos de atención primaria. ¿Tenéis alguna pregunta más? Sí. Fran Morillo, de Televisión Extremeña. Ya, casi. Sí, quería preguntarle si en los informes, en los comunicados que la Consejería emite todas las tardes, se van a volver a desagregar los datos de casos positivos confirmados después de que algunos alcaldes, a través de redes sociales, lo hayan demandado, desagregar por municipios o por zonas de salud. Y después, no. Se lo vamos a dar a los alcaldes, desagregado. ¿Y a la opinión pública, a los medios? A la opinión pública, nosotros lo que queremos es llegar a un acuerdo con la FEMPEX, con la Federación Extremeña de Municipios y Provincias, donde todos demos la misma información, porque se estaba dando la circunstancia de que nosotros hacemos el corte a las 0 horas del día anterior y los alcaldes daban los datos de los que habían salido también positivos a lo largo de la mañana. Y estábamos dando dos informaciones distintas. Ustedes entrevistaban a alguien de la Consejería y le dábamos unos datos. Y entrevistaban a los alcaldes y daban otros datos. Los dos datos son ciertos, pero lo que percibe la ciudadanía es una descoordinación manifiesta. Entonces, primero tenemos que llegar a ese acuerdo, que yo creo que estamos en vías de solucionarlo, para que todos demos los mismos datos. Porque cuando se da el positivo, es decir, el realizar consejos de dirección todos los días en el Servicio Extremeño de Salud es porque declarar positivos no es tan fácil como ir poniendo palotes en el número de positivos que te van saliendo. Es analizar por qué se lo ha cogido, la trazabilidad que tiene, si es un positivo reciente o es una infección pasada. Es decir, que requiere un proceso clínico que no solo es me ha dado la PCR positiva, ergo tengo un positivo. Por lo tanto, tenemos que llegar a ese tipo de acuerdo por el bien de la ciudadanía. Cuando eso esté hecho, yo no tengo ningún inconveniente en que todo eso se publique en la página web y desagreguemos todo lo que tengamos que desagregar. Esa precisamente, si va a haber reuniones con la FEMPEX para las está viendo. Información a los alcaldes después de que ayer precisamente el presidente de la FEM, de la Federación Nacional de Municipios y Provincias, Abel Caballero, se lo reclamase también a ella y a las comunidades autónomas. Las está viendo ya. No es que las vaya a ver, las está viendo. Las está. Ya tenemos comunicación con ellos. Muy bien. Gracias. Sí. Ruth Corbacho, de Canal Extremadura. Mi pregunta es, no sé si se me escucha bien. Sí, perfecto. Mi pregunta es si existe un protocolo único a la hora de realizar los PCRs a los contactos de los positivos o depende de algunos factores que deriven que a algunos se les haga antes que a otros contactos. Y si hay unas instrucciones claras del SES o depende esta decisión de cada facultativo de atención primaria. El protocolo es un protocolo abierto y vivo. Y es un protocolo que se tiene que publicar cada vez que haya una reunión en una comisión que es la ponencia de alertas y de vigilancia de la Comisión de Salud Pública del Sistema Nacional de Salud. En Extremadura, como norma general, cuando se detecta un positivo, se le hace una PCR a los contactos estrechos.
y se le hace otra PCR, aunque haya dado negativa esta primera, entre los 10 y los 14 días para dar el alta epidemiológica del contacto estrecho. Pero el protocolo también permite que no se haga la PCR inicial, que se aísle al contacto estrecho y a los 14 días se le pueda realizar una PCR para darle el alta. Incluso el protocolo permite que, independientemente de que se le haga PCR o no se le haga PCR al contacto, a los 14 días está demostrado que ya no hay una capacidad de infección alta y, por lo tanto, incluso sin PCR se le puede dar el alta epidemiológica. Pero en Extremadura, como norma general, solemos hacer una PCR al inicio del periodo de ser declarado contacto estrecho y otra PCR cuando se le va a dar el alta. Esto puede variar, claro. Es que cada maestrillo tiene su librillo y está permitido por protocolo, ¿eh? No se hace mal si se hace de las 3 formas que acabo de decir. Y con respecto a la figura del experto COVID que pedían los directores de los centros educativos de Badajoz, que pidieron ayer en rueda de prensa, lo mismo que decían que las labores de limpieza y desinfección de los centros no eran las adecuadas, ¿querría mandar algún mensaje de tranquilidad a las familias? Sí, le quería mandar un mensaje de tranquilidad porque yo creo que la Consejería de Educación está haciendo muy bien las tareas. Tenemos un grado de coordinación muy importante y yo estoy seguro que con los alcaldes y con las alcaldesas también tendremos ese grado de coordinación. Estamos empezando y, como todo lo que empieza, puede tener algunas disfunciones iniciales, pero yo no le daría mayor importancia de la que en este momento tiene. Yo creo que bien protocolizado, creo que, y yo tengo experiencia de relación con el Ayuntamiento de Badajoz en este tiempo y creo que tanto la Consejería de Educación como el Ayuntamiento de Badajoz pueden llegar a un gran acuerdo para mayor tranquilidad de la comunidad educativa de esos centros, a los cuales animo. Y si necesitan algo de sanidad, de protocolo de desinfección que les facilitemos nosotros, aparte de que están colgados en la página del Ministerio, se los proporcionaríamos sin ningún tipo de problema. Todo sea por la tranquilidad de las familias. ¿Daría, por tanto, la creación de esta figura, de este experto COVID que asesorará a los centros? Bueno, el experto COVID, desde nuestro punto de vista y como nos hemos organizado, el experto COVID es una persona, es una figura funcional que se produce en la coordinación de personal de educación y de las direcciones de salud del Servicio Extremeño de Salud de la comunidad autónoma. Y esa funcionalidad permite conocer la realidad educativa y conocer la realidad sanitaria. O sea que creo que es de una potencialidad muy importante. Gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas.